En las últimas décadas se ha mencionado mucho la palabra igualdad y que esta era globalizada de nuevas tecnologías nos ayudarían a llegar pronto a ella, pero en este siglo XXI podría ocurrir todo lo contrario, porque se podría agrandar la brecha entre clases, ya que la propia especie humana podría dividirse en castas biológicas, según este autor llamado Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari nace un 24 de febrero del 1976. Es historiador y escritor de origen israelí y también es profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Este autor ha publicado 3 obras. La primera de ellas, Sapiens, en el año 2011, donde se centra en estudiar el pasado de la humanidad. La segunda fue Homo Deus, donde se centra en estudiar el futuro de la humanidad, publicada en el 2015. La tercera de ellas es 21 lecciones para el siglo XXI, publicada en agosto, pero del año 2018. En 21 lecciones, Yuval se dedica a investigar los problemas tecnológicos, políticos, sociales y existenciales de nuestro tiempo. Según el autor, la desigualdad existe desde hace 30.000 años, cuando las bandas recolectoras de aquellos tiempos enterraban a algunos de sus miembros con joyas, brazaletes y otros objetos de valor, y otros eran depositados en un simple agujero en el suelo. Las bandas de aquel entonces poseían pocas propiedades. Hoy en día las propiedades son un prerequisito para que se produzca la desigualdad a largo plazo. Llega la era industrial, las propiedades se multiplican y con ello la desigualdad. En la medida que los humanos se van acumulando más propiedades, animales, plantas y otras cosas, surgieron algunas sociedades jerárquicas muy rígidas, donde unas pequeñas élites monopolizan el poder de generación en generación. Los humanos terminaron aceptando esta organización de jerarquía como algo normal. Incluso se pensaba que esto venía de la divinidad. En casi todas las sociedades modernas, esta igualdad que se persigue se ha convertido en un ideal. Las ideologías del comunismo, liberalismo y la revolución industrial empezaron a darle importancia a las masas de soldados y obreros. Los gobiernos democráticos y de dictaduras empezaron a invertir en educación, salud y bienestar porque se dieron cuenta de que necesitaban obreros para producir soldados leales. La historia del siglo XX se pone en marcha y la humanidad apostó para reducir la desigualdad entre clases, razas y géneros. Le damos inicio al siglo XXI y la gente aún espera que la igualdad continúe, o mejor dicho, que se acelere. Llegamos a la era globalizada donde hay más propiedad económica y donde países como la India y Egipto siguen soñando con algunas oportunidades como las que tienen los canadienses y los finlandeses. Pero esto podría no cumplirse, según Yuval, aunque la globalización ha beneficiado a ciertos segmentos de la humanidad. Algunos grupos monopolizan los frutos que ésta genera. Es tanto así que, según Yuval, tal vez tú hayas escuchado de esta cifra, donde el 1% más rico posee la mitad de las riquezas que hay en el mundo. Yuval sigue diciendo que esto podría empeorar con la llegada de la inteligencia artificial. O sea, cuando aumente el auge de la misma, se podría eliminar el valor político y económico de la mayoría de los humanos. La biotecnología aplicada en humanos se podría traducir en desigualdad biológica. ¿Por qué? Porque ese 1% que posee la mitad de toda la riqueza que existe en la humanidad, ese 1% que Yuval llama super ricos, le darían un uso más inteligente a su riqueza, apostando por hacerse modificaciones biológicas a través de la biotecnología, con la aplicación de nuevos tratamientos para alargar la vida, mejorar sus condiciones físicas y cognitivas. Esto podría dividir a los humanos en castas biológicas. Vuelve y dice Yuval. Según el autor, a finales de este siglo,
y principios del próximo, los superricos podrían estar más dotados, ser más creativos, más inteligentes que la gente que habita en los suburbios. Esto podría abrir muchísimo más la brecha entre ricos y pobres. Todo podría empeorar porque las masas perderían su poder económico y político, lo que reduciría muchos los incentivos de los gobiernos que invierten en salud, educación y bienestar. Los países en vías de desarrollo como la India, China, Sudáfrica y Brasil, si los ciudadanos de a pie llegan a perder su valor económico, la desigualdad podría dispararse. Yuval continúa diciendo, naturalmente son hipótesis que él plantea, dice que la globalización podría unir al mundo horizontalmente, eliminando las barreras nacionales, pero al mismo tiempo va a dividir la humanidad verticalmente. Yuval continúa con su hipótesis diciendo que si todo esto llegara a suceder, los nietos de los magnates de Silicon Valley y los multimillonarios de otros países podrían convertirse en una especie superior a los palurdos de Appalachia y los campesinos siberianos. Esto podría desglobalizar el mundo si esta nueva casta de superhumanos llegaran a congregarse y levantaran muros que los separaran de los Homo sapiens inútiles. Esta nueva civilización postindustrial apoyada en la inteligencia artificial, la biotecnología y nanotecnología será mucho más independiente y autosuficiente, según Yuval. Hay que recordar que estos super ricos equivalen al 1% de la población mundial, así que países enteros y hasta continentes podrían resultar irrelevantes. Y aquí Yuval nos plantea una pregunta y dice: ¿quién posee los datos? Yuval nos dice que para evitar que todo el poder y la riqueza se quede en manos de una pequeña élite, hay que empezar por regular los datos. En tiempos antiguos, la tierra era el bien más importante. En la época moderna, máquinas y fábricas resultaron más importantes que la tierra. Y la lucha política que se producía era para evitar que demasiadas tierras o demasiadas máquinas se quedaran en manos de unos pocos. En este siglo XXI, la acumulación de datos podría eclipsar a la tierra y a las máquinas como bienes más importantes. Ahora, la lucha política será para regular los datos, porque si todos los datos se concentran en pocas manos, esto podría dividir a los humanos en especies diferentes. Ese grupo que posee el 1%, que se sometieron a modificaciones a través de la biotecnología, pero como ya todos sabemos, la carrera por los datos ya comenzó. Google, Facebook son los gigantes tecnológicos en Estados Unidos y en China, Baidu y Tencent. Modelos de negocios apoyados en algoritmos creados para monetizar nuestra atención. Y como ya saben, esto lo hacen a través de información, diversión, servicios gratis y después venden nuestra atención a los anunciantes. Pero este modelo de negocio de estos gigantes tecnológicos apunta más allá, según Yuval, porque al capturar nuestra atención cada día, logran acumular cantidades inmensas de datos sobre nosotros que tienen más valor que cualquier anuncio de publicidad. No somos sus clientes, somos sus productos, según el autor. Yuval cree que la intención de estos gigantes tecnológicos es que nosotros, los humanos, terminaremos transfiriéndoles toda nuestra autoridad a los algoritmos, es decir, que puedan elegir y comprar cosas por nosotros. Yuval sigue diciendo que el algoritmo nos conocerá mejor que nosotros mismos y que podremos preguntarle cualquier cosa y aprenderemos a confiar en él por experiencia, como lo hacemos con Google. La intención de estos gigantes es a largo plazo y consiste en tener un poder de cómputo enorme, o sea, de datos, y así poder conocer nuestros secretos más profundos para poder manipular nuestras emociones de manera casi precisa. Los datos podrían ser la clave para controlar y determinar la vida en el futuro. Yuval dice que no tiene la certeza de que estas empresas de tecnología piensen así de forma explícita, pero eso es lo que indican sus acciones.
y que ellos valoran más los datos que los meros dólares. Actualmente a las personas les encanta revelar sus datos a cambio de servicios y productos gratis. Y aquí se pone interesante el tema. Tal vez en las próximas décadas sea tarde para intentar detener el flujo de datos, porque podríamos acabar dependiendo de un sistema de red para todas las decisiones e incluso para la salud y otras obligaciones y hasta para la supervivencia física. Estaremos fusionados entre máquinas y humanos, donde tal vez no podríamos sobrevivir si nos desconectaran de esta gran red. O sea que no podríamos abandonar la red porque la aseguradora médico de turno podría dejarnos sin cobertura o alguna empresa no podría contratarnos. Estaremos conectados a una especie de sensor biométrico donde fluirán nuestros datos. Así los algoritmos, empresas y gobiernos les resultará fácil manipularnos y conocernos mejor que nosotros mismos. Aquí Yuval nos lanza algunas preguntas como: ¿quién posee los datos sobre mi ADN, mi cerebro y mi vida? ¿Me pertenecen a mí, al gobierno, a una empresa, al colectivo humano? Son preguntas que Yuval nos deja. Podríamos pensar que los gobiernos podrían administrar y regular el uso de los datos, pero esto podría desembocar en dictaduras digitales, según Yuval. Si los gobiernos llegaran a tener el poder de controlar nuestras emociones, las sociedades del mundo se convertirán en meros circos emocionales, según el autor. Tenemos varios siglos de experiencia en cómo se deben regular las tierras y las industrias, pero poca experiencia en regular la propiedad de los datos, ya que esto es una tarea muy ardua porque los datos están por todas partes y podemos crear miles de copias de ellos. Entonces la pregunta, o más bien otra pregunta que nos deja el autor, es la siguiente: ¿cómo podemos regular la propiedad de los datos? Si no le encontramos respuesta a esta situación, el sistema sociopolítico podría derrumbarse. Como ya he mencionado antes, este libro tiene 21 capítulos. Los primeros 4, Yuval los dedica al desafío tecnológico. Yo particularmente elegí resumir el capítulo 4, donde Harari habla del poder de los datos de estas grandes corporaciones tecnológicas y de que esto podría terminar aumentando los niveles de desigualdad en la humanidad. Te invito a que comentes, dime qué te ha parecido el resumen y también a que me digas si quieres que siga resumiendo los 20 capítulos restantes. Mi nombre es Dai Durán. Gracias por escuchar. Estaré de vuelta por el canal dispuesto a brindarte más contenido útil y de valor. Gracias. Que Dios te bendiga.